Bien, ¿ya se ve la pantalla? ¿Se puede ver la pantalla de la imagen? ¿Sí se ve Sí, ahora? sí, Sí, ya profesor. se ve ahora Ya sí. se Entonces, ve, profesor. dígame Ya se ve. qué dice mi pantalla, por favor, Ya para se puede asegurar. apreciar. ¿Se ve? Régimen de No, importación. Sí, ya se ve. código en mi pantalla. Los Sí. regímenes que tengo que tocar. Sí se ve, Ana me dice que sí se ve, Jorge Costa me dice que se ve, Minaya me dice, Camila que ya se ve bien. Entonces, ya bien. Demos la apertura entonces de nuevo, ¿ya? Debido al sistema que pasa. Bien, entonces, continuamos. Ya hemos hablado de los regímenes aduaneros, ya tenemos una idea de que el régimen aduanero necesita de la transmisión del manifiesto, se necesita de la destinación aduanera. Ya, Joaquín, tomo nota, Joaquín, porque no te había visto. Y necesita de la modalidad del despacho para poder dar origen dentro de los regímenes de importación al código 10. El código 10. Entonces, vamos a entrar en el código 10. Los regímenes se mencionan en la sección tercera del título primero. Habrá apertura a los denominados regímenes aduaneros. Ahora, los regímenes aduaneros abren apertura con el régimen de importación para el consumo. Solamente la ley menciona brevemente algo de los regímenes, sobre todo de importación. Yo le he pegado solamente para que usted tenga una idea de en qué capítulo de la norma me encuentro. En el artículo 49 ya podemos a estas alturas definir o ya conocer algunos aspectos que ya hemos tratado, como por ejemplo el tema de que es un régimen que permite ingreso de mercancías. Sí, ahora ya podemos decir que el ingreso de las mercancías solo se refiere a las mercancías extranjeras, al territorio aduanero. ¿A qué parte ingresas? Ingresas entonces a la zona primaria y a la zona franca. Excepcionalmente te queda la zona secundaria. Luego del pago garantía, ya hemos hablado de los pagos. Pero el día de ayer comentábamos en la publicación de enero del 2019, donde la administración de la aduana dijo que existe modalidad y medio para poder manifestar el pago y todo se hace a través del sistema bancario. Pero ahora sí tenemos que detenernos a este tema. Dice, de los derechos arancelarios. El derecho arancelario es el porcentaje que se aplica el ingreso a toda mercancía. Lo primero que aplicamos es el cero. Justamente ayer uno de sus compañeros comentaba que habiendo hecho una importación, código 18, no se le cobraba. De repente no se le cobraba el ad valorem, pero de repente la parte del IGB ha quedado grabado o en su defecto simplemente ha sido una mercancía que no le alcanza la norma y por tanto no paga el tributo correspondiente, porque cuando no se paga el valor tiene que ser menor o igual a $200 americanos. También nos menciona recargos. La importación se sujeta o se ve vinculado a los recargos que veníamos mencionando el día de ayer, como son el recargo de los intereses moratorios, no compensatorios. Recuerde bien, en la IMPO hay moratorios. Y las multas que hubieren, ya, muy bien, cada vez que tú infringes la tabla de sanciones o las conductas tipificadas las haces realidad, entonces te quedas con la sanción y multa. Las mercancías extranjeras se consideran nacionalizadas cuando ya han sido conseguidas el levante. Ojo, mira lo que dice esta parte del artículo 49. La mercancía extranjera se considera nacionalizada cuando haya sido concedido el levante. Nosotros sabemos ahora que esta situación es más extensa. Quiere decir que primero la aduana lo prendó como de ella. Si no pagas, no es tuya. Cuando has pagado los tributos, entonces la aduana quita la prenda, pero mantiene la potestad. Mientras no salga del territorio aduanero, que todavía está, ya sabemos, ¿no? Dónde puede estar una mercancía cuando está en la situación del despacho. Puede estar en un depósito o en un punto de llegada. Ahora, eso justamente se lo mandaba en el PDF del día. Hay un PDF sobre ese tema de dónde llega la mercancía y en qué zona se encuentra. Y entonces, cuando ha culminado el proceso del canal de control de la aduana, te traen el levante. Pero debes saber que todavía ahí no termina la formalidad con el despacho. Con la aduana terminaste.
Pero la situación de los actores que están dentro del proceso del despacho, como los almacenes, todavía te dicen que debes un poco de dinero que debes pagar. A su vez estarás vinculado con pagarle a la gente de carga, a su vez el agente de aduana, el transportista local. No te liberas todavía del tema de pagar. Bueno, y esto nos dice, entonces, en el tema de importaciones también hay que ver situaciones en las que la importación se mete en problemas por el tema de la destinación. Todo problema en importación es tema de destinación aduanera, nada más. No hay otro problema, no hay el punto de inicio de un problema, siempre la destinación. Entonces, en el régimen de importación para el consumo debemos recordar que yo voy a tratar ahora el 10, en este momento el 10, no el 18. El código 10 es del artículo 49, el código 18 del artículo 98. Todavía no tocaré la reimportación y la admisión temporal de la exportación en el nuevo estado. Solamente me centro en el número 10 del artículo 49. ¿Cómo inicia el proceso? Mira esta forma pedagógica que coloco para que lo puedas entender para los que son nuevos, en especial para los que son más jóvenes, ¿no? Los jóvenes del grupo. Primero, ¿qué pasa? Que un medio de transporte, a través de su modo, ha embarcado lo que tú has comprado y lo va a ingresar al territorio aduanero que le corresponde. ¿Qué es lo que le espera a la llegada? Tributo del 0, 6 u 11%. Este tributo se llama ad valorem. Es una palabra árabe, no es latín, es árabe. Sucede que aquí en el Perú, como en América, ha habido muchas colonizaciones. Ustedes dirán, no, profesor, a mí me enseñaron que solamente los españoles los subyugaron. No, a los españoles los subyugaron los árabes y a los árabes los subyugaron los romanos. Todo el mundo vive subyugándose aquí en la historia. Pero se han ido pegando modismos, costumbres, palabras, ¿no? Lonche, le dicen a la tarde a tomar algo, ¿no? Y me mostraron los pales, ¿no? Todo un desbarajuste. Sabemos que la mercancía llega con el transporte. Entonces, ¿qué sucede? Que al entrar la mercancía, lo primero que se va a presentar es la presentación del documento de compra, que en este caso puede ser la factura o equivalentes. A su vez se hace mención de cuánto te ha cobrado el transportista. Hablo del transportista internacional. Recuerden, algo importante, el flete connota la situación del flete local más el flete internacional. Por eso que los documentos de la aduana peruana y en especial en la casilla 6.2 del formato DUA no dice flete internacional por ningún lado. Por eso es que hay que tener en cuenta siempre que cuando uno habla del tema de flete, no solamente se basa en el cobro de los servicios de los transportistas, no, nos estamos basando en la palabra en general, porque vas a recordar esto en el tema de valoración que casi al final se ha puesto, dice, para su exportación, de su venta del país de exportación hasta su ingreso del país de importación. Quiere decir, todo termina cuando llega acá, a un punto de llegada o un almacén. Todo termina ahí. Y a partir de ese momento todo se cuenta hacia atrás. Por eso hablamos de valor FOB. Por eso hablamos de flete. Por eso hablamos de seguro. Valor FOB, vamos a poner un ejemplo, no se dice alegórico aquí. Y es decir, si quieres comprar algo y miras en una tienda el precio del producto, tú sabes que vale ese monto. Entonces sacas el dinero, por decir ya una colonia, una Royal Remen, 60 soles cuesta la colonia. Entonces tú miras la colonia, bueno, estupendo, 60, pero un momento. Si tú vives al costado del mall, no te ha costado nada, solamente el pago del precio. Pero si tú estás de paso por la zona y en el transcurso del día has venido picando una comida por acá, un pollo de allá, una hamburguesa, compraste caramelos al ambulante, pagaste el pasaje con un sol y al regreso con un sol 50,
Todas esas situaciones son parte de la situación que ahora estás realizando de comprar algo. No te costó 60, te costó todo lo que implicó en el día llegar a esa decisión de tomar. Muy bien, Jorge. Todo suma, pero Jorge, hay cosas que pareciesen que pertenecen al flete, pero que en realidad le pertenecen al valor de la compra. Si usted y su esposa, su pareja, compraran un colchón y lo ven a buen precio, pero usted vive en la punta, o sea, usted quiere comprar en el mall de Callao, pero usted se lo y usted vive ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ya, este lugar, me olvidé el nombre, ya, donde termina el tren, ¿cómo se llama? Donde termina el tren se llama Villa, bueno, es un Villa, ya. ¿Y El Salvador? En ese lugar es lejos, entonces sucede que el embarcar el colchón en un transporte local y llevarlo hasta el lugar donde se encuentra usted viviendo, en el primer instante connota que estamos viendo que aparentemente es un flete. No, no es un flete que se suma al valor de la compra del bien. Por eso que en el mundo se dice formalmente valor FOB. Valor FOB. Y todo lo que incurre en adquirir un bien, valor FOB. Cuando ya no es parte de la compra algo, entonces todo puede ir hacia el flete. Por eso que las personas que van a postular a una agencia aduana les van a dar documentos, ¿no? A tanto al revisor como al liquidador acá. Y le van a decir, toma los documentos de despacho. Tú vas a ver una factura, vas a ver un volante, muchos papeles donde hay dinero por medio del aviso de llegada, pero tú vas a tener que separarlo en tu carpeta de trabajo y vas a decir, bien, vamos a desagregar. Vamos a decir, ¿cuánto le costó a este señor comprar eso? La compra fue en Edward. Ah, carambas. Este señor que recoge el transporte en el pick-up por esta mercancía no es del flete, es un servicio que viene transportista con el tema del flete, pero que realmente el bien de compra le forma parte ese pick-up. Entonces el pick-up se agrega. Por eso que es muy sensible el tema del valor FOB. Por eso que en valoración es una regla general. Es una regla general. Cuando hablamos de flete internacional, suman también lo que le dije, ¿se acuerdan? Los regímenes de tránsito. Si sales con una nave de gran envergadura, navegando del mar del sudeste asiático hacia el mar de Perú, sucede que si la nave es tan grande, no va a poder entrar, entonces transborda. Y como son naves del mismo servicio, no creas que esa operación es gratis. El hecho de pasar tu carga al otro espacio no es parte de la bendición de haberle comprado y es una parte que suma valor al transportista. Todos en el transportista todo cobra. Entonces te lo va a cobrar. Y van a aparecer así servicios. Por decir, lo mismo sucede en los aeropuertos. Si no tienes aerolínea de bandera propia, por eso es que las cosas te salen caro, porque no tienes aeronaves propias, no tienes naves propias. Los puertos son de extranjeros, las naves son de extranjeros. El puerto es concesionado al extranjero, o sea, solamente lo único que le hemos brindado es el suelo para que desarrollen operación y no los cobran en el transporte. Esa es la realidad del año 2020 del Perú. Y eso pesa para quienes hacemos exportaciones e importaciones, finalmente nos damos cuenta por qué no podemos tener fletes reales, ¿no? Sino fletes de monopolio, como ya te dije, que sancionó Indecopia a los transportistas en el Perú. Son monopólicos y siguen cobrando cosas que no están en el marco de la ley. Solamente en el Perú se aplican unos recargos que no existen cuando uno está sirviendo en Canadá, o en México, o en Francia. No, no existen esos recargos. Cuando uno ve, dice, oye, ¿por qué es tan barato enviar a Estados Unidos? Claro, pues, porque allá las cosas son propias, porque hay reglas del juego más claras. En este lugar del mundo se es monopólico en muchas cosas. Hay muchos monopolios. Por eso que sale caro. El seguro, ya lo tenemos claro. ¿Sabemos cuántos seguros tenemos? ¿Cuántos seguros conocemos para el tema de comercio? A ver, ¿cuántos? Le doy números. 3, 4, 5. ¿Cuántos seguros conocemos para el tema de comercio? ¿Cuántos? ¿Cuántos seguros conocemos? Puede escribirlo en el chat que lo estoy viendo.
3, ¿correcto, Jorge? ¿Se tomaría la molestia de poder escribirlo, Jorge? Hacer mención de los 3. Es 3, es verdad, es correcto. Lo que dice Jorge es correcto, son 3. ¿Cuál es, Jorge, por favor? Para ayudar a toda la clase y lo vamos recalcando, ¿sí? Para que nos ayude en tributación y nos ayude en valoración. ¿Cuál es, Jorge? ¿Cuál es el primer seguro que se acuerda que se puede aplicar al comercio? El seguro flotante, dice Marta, ya, a ver, identifiquemos, Marta. Cuando habla de seguro flotante, te refieres al medio de transporte, ¿no? Medio de transporte. El seguro flotante es una condición de una póliza de seguro. Una póliza. O sea, ahí va uno, póliza de seguro, cuya cobertura habla de una mercancía, un envío. Global, hablamos de muchos envíos. Entonces, esa es una condición del envío de una póliza del seguro. Bien, va uno. ¿Cuál es el segundo que se da en los términos de entrega? Ya le estoy diciendo el nombre, pero de otra manera. Utilizamos el seguro de los términos de entrega. ¿A qué me refiero? El seguro de los términos de entrega, cuyo monto es el 110% y es el mínimo. El courier brinda el servicio, pero el courier, señor Jorge, no le vende flete, pero no le vende seguros. Él no proporciona el seguro, vende fletes. Lo que estamos acá es, tenemos 3 seguros, ya hemos dicho uno, Marta ha mencionado uno de ellos, que es la póliza del seguro. Faltan 2. Faltan 2. ¿Se acuerdan? Uno en el año 1936, 1980, 2000, 2010, los Incoterm. ¿De acuerdo? Número 2, los Incoterm. No olvidar, por eso le dije, los Incoterm son importantísimos. Los Incoterm nos dan un seguro mínimo de cobertura del 10%, lo que hace que sume toda la acción al 110%. Entonces ya tenemos la póliza de seguro y el seguro de los Incoterm. ¿Cuántos Incoterm tienen seguro? ¿Cuántos cubren seguro? Número, por favor. ¿Cuántos Incoterm cubren seguro? ¿Cuántos? 2. Correcto, Sebastián. Solo 2. Muy bien. Ahora nos falta el otro seguro. ¿Cuál es el otro seguro? Muy bien, el CIF y el CIP. Correcto, Marta. Gracias. ¿Cuál es el otro seguro que nos falta? Nos falta un seguro. Ya tenemos el de la póliza. Ya tenemos el de los Incoterm. Falta uno. Falta uno. Que le dije claramente que no es seguro. Es un valor ficticio. Que se coloca, como ven ahí, para que la suma de los 3 llegue a calcular los tributos. Muy bien. El segundo es de la tabla de aduanas. Correcto, Marta. Gracias. La tabla, acuérdense. La tabla de aduanas es un porcentaje ficticio. Es una variable que está en función del 0.1 al 3% como máximo. Si a usted le interesa saber, y gracias a Dios la pandemia llegó, el 1 de enero de cada año, en el diario peruano, la administración aduanera, como todas las instituciones del Estado, publican sus normas especiales, publican los cuadernillos especiales y las normas generales que van a regir todo el año, porque ya hay algunas normas que rigen todo el año, no se cambian. Y una de ellas es esta tabla. Piensa usted qué haría si tienes un cliente y estás confiado en tu internet y se cae, así como el Zoom se cae, se va a la señal del Zoom. ¿Qué haces? Entonces juegas a lo que te digo. Sabes que el seguro parte del 0.1 al 3%, te lanza el 3%. No esperes darle al cliente un exacto, porque se asemeja a lo que hemos dicho en la clase anterior, al tipo de cambio. El tipo de cambio es volátil. Lo mismo puede ocurrir con el seguro. Entonces ahora estamos viendo que si un cliente trae aplicando una póliza, no será lo mismo con el Incoterm. No será lo mismo cuando aplique tabla de seguro de la aduana. Entonces es importante. Por eso que el 1 de enero vea los cuadernillos que publique el diario El Peruano en normas especiales que regirán todo el año. Es una cosquilla para tu celular, ¿no? De 258 de memoria.
Le bajas, apenas pesa 2 KB. Ni una foto pesa más que eso. Un GIF del WhatsApp pesa más. Lo bajas el Office oficial, que es gratuito en tu smartphone y lo puedes ver. ¿Tiene una cliente una duda? Le haces ver por qué le pone 3% cuando ya el valor es fijo. Le dices por el tipo de cambio, por si acaso. Porque ¿qué dice la definición de la importación? Y recargo de corresponder. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Errar es humano. Entonces, como errar es humano, humanamente vamos a pagar multa. Entonces, la razón por la cual ese porcentaje que sobra puede cubrir ya esa multa sin que él tenga que despresupuestarse y perder margen de ganancia. Por eso que es importante calcular siempre sobre un valor. Ahora, cuando hablamos de flete, recordemos también que estamos hablando de los documentos que participan en el transporte: documento marítimo, documento aéreo, documento terrestre. Entonces, y ya concluimos entonces, pero para que todo esto se pueda dar, todo esto que surte efecto, ahí está, lo que Marta mencionó, la tabla porcentual para seguro, para que surte efecto, es el siguiente tema que voy a desarrollar con ustedes. Entonces, técnicamente diríamos que más importante, ojo, a juicio personal, más importante en realidad es la nomenclatura y la valoración. ¿Por qué te digo esto? Porque si rigen para 164 países la valoración, se entiende igual en todos los países igual. ¿La nomenclatura se rige para todos los países del mundo? Sí. Entonces tienes un lenguaje universal, más que el propio inglés, que en algunos países es odiado con Oriente, y otros por temas comerciales se adopta, y otros, como en España, se burlan de la forma como hablan el inglés y prefieren pronunciarlo en su lengua española, no en castellano. Entonces, ese es el lenguaje del mundo. Todos codificamos, todos migramos el arancel, todos cumplimos la valoración, todos los países. La ley cambia. Si usted tiene en promedio mi edad, se va a dar cuenta que desde que inició este negocio hasta el día de hoy, las normas han cambiado abismalmente 3 veces en un año y abruptamente han habido cambios que no se han podido aplicar y entender, y ha habido casos como del año en que el gobierno pone su primer tratado con Alejandro Toledo y después lo sigue Alan García. Hubieron 2 leyes de aduana en el Perú que regían en el mismo momento: el Decreto Supremo 129 y el Decreto Legislativo 1053. Era un cambalache tratar de resolver aquí la normativa del Perú. Esta es la base para que entiendas todo el proceso. Esto es lo que va a regir siempre que hagas importación: el valor FOB, todo lo que compres, el flete, optativamente ves qué seguro te conviene, pero antes de terminar la base imponible tienes que clasificarlo, encontrar en el arancel la partida arancelaria que te lleve a la subpartida nacional, y que como resultado de la subpartida nacional obtengas el tributo, cuál tributo, perdón, te corresponde, el 0, 6 u 11. Mi objetivo principal sería que un examen, como es valoración final, se puede sumar todo en la práctica. Clasificarás, sacarás tributos, aplicarás legislación, aplicarás, ¿cómo se llama los 5 TER, y en una sola hoja podrás calcular verdaderamente un despacho. Un despacho. Si lo haces mal, mal quedas, mal pierdes ganancias. Ese es el proceso que te debes terminar. Y esta es la parte de la importación. Esta es la parte más importante. Entonces, como ya sabemos cómo es el ciclo de un ingreso, de una importación, con esta manera pedagógica, entonces vayamos a analizar ahora los aspectos que están dentro de la norma. No voy a entrar más en los detalles que he puesto en la diapositiva, porque nos toca el siguiente lunes, creo, ya aranceles, y ahí lo vamos a discutir bien. Bajo el régimen de importación para el consumo, según el valor FOB que has declarado de la compra-venta, quedará determinado su destinación. Pero ¿quién da la destinación? El operador interviniente. Y su tratamiento tributario queda designado finalmente por la subpartida nacional que tú le des, o que le dé tu operador de comercio exterior. Ahora,
Es lo que le digo. Mire lo que dice acá claramente nuestra DAN, formato DUA. Dice FOB, no dice precio. Por eso cuando alguien viene a la administración y dice, Daniel, están ajustando los precios del producto, uno lo mira y dice, no, no se ve el precio, se ve el valor. Y el valor, pues, y el valor connota dos aspectos muy importantes. El valor subjetivo, para ti puede valer algo mucho y para otro nada, esa es una parte que entra en la venta, pero en la parte del comercio el valor tiene su propio significado y dimensión. Quiere decir todos los procesos, todas las compras o sucesos que se, que se necesita para comprar algo pueden formar parte del valor de la compra y del flete. Por eso que hablamos de valor FOB. Por eso que dice valor de cláusula de venta. Hay un problema acá. No hay especialidad de ventas en el país. La venta es la experiencia de muchos seminarios. Y necesariamente, yo te digo, miro la malla del programa para adultos, no hay ventas ni importaciones. No hay. Entonces, y dice, pero ¿por qué habla de venta? Ya te dije ayer que la OMC dice que no hay definición de venta, pero consigna o asigna, perdón, figuras para entender la venta como es el caso del trueque en el Perú. Y además, este valor declarado, dice, queda manifestado mediante una negociación que tú debes decidirnos. Porque ¿con qué hemos dicho de la compra-venta? Es un acuerdo libre de voluntad entre un vendedor y un comprador. Ojo, a criterio personal mío, según la calendarización, mediante la adquisición del bien de compra y que ha determinado por un medio, método, forma o modalidad de pago. Digo las cuatro porque así lo llama la aduana, modalidad y tipo. Yo le digo método y forma. Yo lo hablo en el ámbito de la venta, del comercio. Cuando quiero ser aduanero lo digo a lo que dice la aduana, tipo y modalidad, ¿no? Ya, esa parte. Ahora, pero ¿cuál es la regla general de una importación? Que si el valor de la compra es mayor a $2.000, el documento es la TAM. Si el valor de compra es menor o igual a $2.000, el documento es la declaración simplificada. Nos detenemos en la parte tributaria, los que tienen negocios y tienen empresas. Una cosa es un nombre comercial, ¿de acuerdo? Y una cosa es una razón social. Y acá comporta mucho eso. ¿Por qué? Porque en el régimen general, como en el régimen especial, yo le he puesto las figuras ya. Cuando el valor de la compra es mayor a 2.000, puedes estar trabajando con un régimen especial como con un régimen general. Por eso que la aduana designa el código 10 o 20 con montos que no puedes superar al año. De tal modo que te dice, ya, si tu monto no sobrepasa los 525.000 de compras al año, escógete el régimen especial, que parece sencillo, en verdad, pero no es sencillo. Yo prefiero una RENIPE que el régimen especial, pero todos tienen sus limitaciones. El régimen especial es lo que acogen algunos, sin querer comprometerse a formar empresas. Entonces, algunos que han formado sociedad y que decíamos que el consignatario puede ser una empresa al cual compra y no hay un dueño en específico, entonces hablamos de un régimen general para el tipo del régimen de sociedades, sociedad anónima, IRL y esas sociedades conformadas en el Perú. Ahora, siempre recordemos, dan valor mayor a $2.000. Régimen especial, valor menor o igual a $2.000. Esa es la regla general para ambos. Ahora, la mercancía objeto del régimen aduanero en el régimen de importación para el consumo lo realiza mediante el ingreso de la mercancía extranjera. Ahora, la compraventa es un acto libre. Acuérdate siempre eso. La compraventa es un acto libre. Por lo tanto, goza el principio de autonomía. Tú puedes poner lo que en el contrato más lo crea necesario tu necesidad de negocio. Yo te he enviado el documento, espero que algún día lo leas, porque cuando uno dicta aquí, en un instituto o en una universidad, en verdad, comercio es casi un resumen, y uno tiene que puntillar rápido para que los demás cojan la idea general, pero debes leerlo.
Si lo lees, lo siento, un artículo, te vas a dar cuenta y tú mismo, si tienes una empresa, ya puedes ir desbajando, desglosando qué artículo es el más conveniente para tu empresa. Ya con eso ya puedes tener tu modelo de contrato de compra-venta para enviarle a otro comprador y decirle, mira, yo tengo estas condiciones que se ajustan a la necesidad de mi empresa. Esta es mi visión y esta es mi misión plasmado en mi contrato de compra-venta. O más aún, en mi plan de negocios, esto es lo que yo necesito. Por eso que existe el principio de autonomía contractual. Las partes gozan de libertad para poner en el contrato lo que queda necesario, pero sin transgredir las normas del país. Está bien, yo me ilusioné mucho cuando Paraguay dijo vamos a vender marihuana. Ah, fabuloso. Acá en Perú tenemos un montón de los que fuman y los que siembran. Ya buen negocio. Vender allá en la farmacia, yo proveo, me compran a $10 cada paquetito, se ponen duros y siguen consumiendo. Este negocio no acaba. Pero en Perú está prohibido. Solo como médico, yo sé que se puede utilizar esa sustancia para ciertas enfermedades terminales, pero no para fumarla, ni para comercializarla o transformarla. Por eso es importante tener claro que el principio de autonomía respeta siempre la decisión de los estados. Sí, correcto, José, es el aceite para personas terminales. Sí, correcto, un extrae. Y no extraigas mucho porque después te van a acusar de que estás dando más de lo debido. Pero a veces en el tipo de enfermedades oncológicas es necesario poner un opiáceo que no sea, pues, que no sea adictivo, que no dañe los nervios, el espacio intersticial, la respuesta del cerebro y los nervios. Pero la naturaleza del Estado de la misma responde a la formalidad aduanera que le decía. Si este aceite que extraemos del plantío es demasiado alto, entonces no se puede comercializar. Le cuento un caso en el Perú. Había una bebida que se llamaba Vortex, no sé si alguien se acuerda. La bebida Vortex, acá en el Perú, es de producto nacional, entró en los expendios de los supermercados. Vortex se creó con la finalidad, no, de repente nadie toma eso. Yo tomo todo lo que encuentro nuevo en el país y me gusta porque de repente encuentro un negocio. Y el Vortex quería competirle al que te da alas. Este no te iba a dar alas, este iba a hacerte ver como cuando vas al Machu Picchu, a todos los apus, vas a verlo ahí. Esto, porque estaba hecho de la hoja de coca. Y la hoja de coca en el Perú tiene 21 alcaloides a ser extraído. Y este energizante le pusieron por nombre, para que sea más bonito, porque si no tú le pones otro nombre y van a decir, ya pues eres del bando de los adictos. Entonces, este Vortex tenía por finalidad que también te pone alas. Pero como es el monopolio en el país, que las empresas que traían esto no permitieron que este producto permaneciera en los expendios de los grandes supermercados y fue saliendo poco a poco y abruptamente, salieron algunos y no se permitió. ¿Por qué? Porque este producto, cuando quiso ser llevado a los Estados Unidos para ser comercializado, se le tildó de un producto que era un elemento muy cercano a los elementos del narcotráfico, de la adicción. Así lo catalogaron, permitiendo a la empresa entonces no venderlo, no comercializarlo. Pero sin embargo el Perú pasa y pasa productos que tienen más alto contenido de elementos cancerígenos como la tartracina, el B5, cuando tú comes caramelos, golosinas, gomitas, come más venenos ahí que un Vortex que era el destilado de la hoja de coca, ¿no? Eso pasa. Y por eso que hay barreras arancelarias que se deben respetar en el principio de autonomía contractual. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Destinación aduanera, ¿no? ¿Se acuerdan la anterior clase? Estamos viendo destinación. ¿Cuál es la intención de la destinación? Lo que le dije en un comienzo a todos. O bien eres buen dueño, o bien eres buen empleado técnico de aduanas. Todo no se puede hacer en la vida. El dueño cuando presenta despacho y tú eres el que está atendiendo, tú debes preguntarle, porque no creo que tenga la experiencia de los 1000 oficios de saber qué son todas las cosas, me pasa por experiencia. Entonces uno le pregunta al dueño, ¿qué es? ¿Para qué es? ¿O para quién es? Y la pregunta del millón, ¿de qué está hecho? Y aunque tú no creas, estas preguntas que te estás haciendo en la destinación aduanera te permiten llegar a comprender el tema
No, no, acá es el tema, acá es una sesión, en cualquier parte, ¿no? Pero en Holanda se permite ser pues un clasificador oficial, ¿no? Sin tener un título como un profesional. Te cuento de manera de ejemplo. Por ejemplo, cuando vinieron, estamos haciendo intercambio con los venezolanos tienen título de, de aduanas, así se llama, título de aduana. Ellos salen de su universidad con título aduanero, así quedan. Tú, en una universidad, no encuentras título aduanero, encuentras el licenciado de negocios internacionales, ni tomando la maestría sales con título de aduanas, sales con un máster de negocios internacionales, con mención en finanzas y esas cosas, pero no sale. ¿Qué está pasando? Que en otros países se estudia esto en estas palabras y se denomina merceología. ¿Qué quiere decir? Que están haciendo que el que produce y el que compra puedan tener el mismo diálogo para que cuando ingresen las aduanas tengan mejor respuesta. Ya ha pasado en la aduana que muchas de esas situaciones entonces han llegado a producir problemas como un malentendimiento en la clasificación arancelaria. Ahora, esto va a pasar en el examen de final de legislación y esto va a ser más fuerte en nomenclatura, donde tendrás que determinar la legislación, la destinación y tienes que aprender a clasificarlo. Es la única manera. Y este producto que es un producto que yo he aforado, y lo encontré, le pregunto al dueño qué es, y él me dijo, es un rompecabezas. No, te vas a romper la cabeza, le digo, porque esto no es un rompecabezas. Si tú quieres que le ponga rompecabezas, hay que ver la definición, ojo, técnica, no de Google, técnica. Y por tanto el señor, ahora que somos buenos amigos, el señor Wang entendió que esto estaba mal entendido porque él solamente leía la caja, veía la propaganda del comercial de su proveedor. No entendió, sino hasta con multas. Muchos de los productos que pongo son situaciones de aforo, son situaciones de incautaciones, donde los importadores han aprendido que hay que mirar bien la destinación antes de declararla. Y esto es importante para usted. Ahora, estamos mezclando en la importación. No estoy siguiendo el rubro por si acaso, del procedimiento a ley, porque es repetitivo. Desde que tengo uso de razón en el comercio es igual. No ha cambiado mucho. Se mantiene igual. Bien. Ahora, ya hemos visto la destinación. Ahora, se debe determinar el pago de la compra. Y el único lugar donde aparece el pago es el formato A. Acuérdense, determinarás la entidad bancaria y el código de la entidad bancaria. Y en el formato B te dirán estas preguntas que relacionan el tema de la compra-venta. Y te dirán, ¿hay intermediario o no hay intermediario? Y te pondrán unas condiciones de transacción que marcamos en el 7.4 para los que van a hacer liquidación aduanera. Y entonces acá se va a plasmar que tenga relación estas dos casillas, 6, 7 de la B con el 5 de la A, para determinar si hay coherencia en el método y forma de pago, como dice la aduana, la modalidad y tipo de pago. Paga concordancia al momento de determinar los tributos. Ahora, esto es lo que le decía, estoy volviendo a recapitular los temas preliminares. ¿Ya? La SUNAT habla de modalidad y tipo y nosotros hablamos de método y forma. Cómo recibes, cómo abonas, cómo pagas o cómo envías o utilizas. Serán los términos que la aduana y nosotros el comercio hemos visto que hay diferencias. Según esto es por el ámbito. Ya la aduana, te vuelvo a recordar, ha dicho todo se bancariza. No pasa nada sin los bancos. Ahora tú debes preguntarte qué banco te conviene. ¿Qué banco? No voy a hacer propaganda en ningún banco, pero tú debes pensar qué banco te conviene. Mira las páginas del Estado formales. ¿Qué bancos son más efectivos? ¿No? Creo que por acá pega el caso de un muchacho que ha hecho una transacción a modo de consulta y le ha salido más caro de lo debido el tema de su importación en los pagos. Déjame ver si está por acá su caso. Bueno, esto ya lo hemos visto, la modalidad te lo he enviado, pero ya es esto para que lo recuerde, porque ahí está en la misma página de la SUNAT también. El pago efectuado por una mercancía que hemos adquirido puede ser objeto de una observación al valor de la compra, el valor FOB, siendo aplicado entonces para su efecto, de acuerdo al OMC, el ajuste de valor o valoración aduanera por parte de la aduana, por parte del especialista aduanal, que en ese momento duda del precio. Y eso de repente te puede pasar ahí también, ¿no?
le pasa al especialista que no compra y te pasa a ti que no buscas mucho mercado, pasa este tema muy subjetivo, es decir, ¿cómo puede costar un producto 10 en el Callao y 50 en el mall del Salaberry, donde están mejor las cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser? Porque el tema de lo subjetivo por la calidad pasa por eso. Bueno, no voy a decir bancos, no me meto con los bancos, yo no quiero decir, usted vea a qué banco le conviene, ¿de acuerdo? Pero, así como tú piensas que un producto en otro lugar que son iguales puede costar más en otro menos, es porque internamente hay situaciones que lo abaratan. Acuérdense que en China se permite comprar estos celulares que valen acá, ¿cuánto vale? 100 soles y un celular en, creo que en Vitel, ¿no? 100 soles, eso venden al peso. Tú pides 1 kilo o 2 kilos de celulares, así, no es broma. Pides 1 kilo, dame 1 kilo, le dices al chino, dame 1 kilo de celulares con esta condición, y te meten en una bolsa como si fuera arroz granel, un montón de celulares así, de ese tipo. Esos tipos sencillitos que he visto acá en las páginas del Cyber Shop de acá de Perú, así por montón. Algunos traen 5 o 6 kilos de celulares para vender, porque son prácticos. Y ahora dirán, ¿y para quién te dan eso, no? Bueno, hay personas de mayor edad que no son pues full smartphone y les basta solo con apretar el número y leer el mensaje para sentirse contentos, ¿no? Bueno, si tienen un poco de WhatsApp ya se van entendiendo, pero es más que suficiente. Entonces, por eso que algunos dudan del valor de un precio porque no saben en el mercado cómo se mueve la situación de la compra-venta. Por eso te digo tú, siempre guarda medio de prueba en el caso. Ahora les presento un ajuste de valor real, ¿ya? Vamos a verlo. Primero empecemos por las fechas. Empezó un 28 del 2, su problema, porque se le dice acá lo que te he dicho en el comienzo de la clase anterior. Boletín químico pendiente de resultado. Resultado de boletín químico será aplicado a las series 1 y al 8 respecto de la partida. Ya. Está observando, no lo he puesto acá creo, pero quiero que te imagines conmigo esto en un papel. Pon 3 nombres de cosas que compres. ¿Ya? Imagínate cualquiera, producto A, producto B, producto C. En ese papel se convertirá hoy, en este momento que estás escribiéndolo conmigo, se convierte en productos. La aduana, cuando mira eso, la aduana le dice serie. El producto A será serie 1, el producto B será serie 2 y el producto B será serie 3. Pero los que somos informáticos también, sabemos que eso no se puede llamar serie y no se puede llamar producto. Tú le dices item. ¿Te das cuenta que es lo mismo, pero en un diferente ámbito? Por eso cuando estás en los sistemas, dice, oye, un revisor le dice al otro chico, oye, corrige el ítem 2. Y el chico dice, ¿cuál será el ítem 2? ¿No? Mira tu factura, producto 2. Oye, el especialista me ha metido una multa en la serie 2. Te está diciendo en el producto 2. Dese cuenta, señores, solamente el término se ajusta en un campo distinto, pero siendo la misma situación. El 28 al 2 se notifica esto. El 29 del 2 al día siguiente, que es lo más interesante de este caso, dice, señor usuario, sírvase subsanar las siguientes observaciones. Sírvase rectificar electrónicamente la serie 4, conforme al boletín químico. O sea, le dijo el especialista que lo que se ha obtenido por boletín químico en esta observación, entonces debe cambiarlo o pagar la multa que corresponde. Pero pagas y después rectificas, o rectificas pero pagas. Y encuentra problemas en la serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, conforme al boletín químico. Tercero, respecto a su declaración aduanera, o sea, de la DAN, ya sea formato A, formato B, de los valores consignados en las siguientes series, se han encontrado las siguientes referencias en otras declaraciones. Quiere decir, te está comparando. Es como si tú tienes un hijo y el hijo te dice, voy a comprar una gaseosa, pero la propaganda engañosa dice, precio sugerido 1 sol. Y el señor dice, 1 sol 20. ¿Por qué 1 sol 20 si el señor dice 1 sol? Bueno, él no lo congela, pues, no lo mete al congelador, ahí no paga luz. Yo pongo el producto, te lo congelo para que la tomes helada, pero no te voy a dar 1 sol, lo que a mí me cobran en el recibo. Entonces te dice 1 sol 20, precio sugerido también te dice, y tú pagas. ¿Qué ha hecho el especialista en este caso? Ha mirado su sistema de verificación de precios y ha dicho, bueno, pues, ¿no? El señor Jorge, el señor José, la señorita Marta, la señora Ana, señorita Ana, ¿cómo pueden declarar que este producto valga pues 10 soles si yo sé, yo miro páginas todos los días y acá vale 30? No se pase, ¿no? Debe estar queriendo hacer defraudación de rentas. Delito aduanero. Vamos a sumar de una vez para romperle el negocio de una buena vez. Y estas situaciones empiezan pues a
a dar en debacle tu ganancia. Y después dice, sírvase explicar la observación notificada. O sea, te dice, oye, ya yo tengo un programa, me lo explicas. ¿Qué te está diciendo? El principio, autonomía contractual. Acuérdate siempre esos temas de derecho. Porque acá hablamos, te estoy hablando así, ahora con el término de derecho como abogado. Sírvase, por favor, de manera contundente, fehaciente, demostrarme que esto que yo veo no es lo que tú me presentas. Entonces, tú dame fe de lo que me presentas. Dice, con la información respecto a la transacción, duda del pago. Una resolución del Tribunal Fiscal de sentencia obligatoria ha dicho que no es suficiente carga de prueba presentar el PayPal. Ojo, no es suficiente carga de prueba manifestar el PayPal. Pero yo pagué en PayPal, me lo debitó en mi cuenta de banco. Yo le pagué 20 y 20 recibió y 20 me facturó. Ya dicho, la sentencia no es suficiente. Eso lo veremos en valoración. O de considerarlo, puedes por autodeterminación te puedes autoliquidar. En el sentido de la depresión te tienes que matar. En el sentido de comercio tienes que aceptar y pagar. Lo correspondiente. Eso fue entre el 28 y 29. El 29 se le dio más palo a la notificación. Y el día 2, mira cómo silenció el cliente. Del 29 hizo silencio hasta el 2 del 3. Y el 2 del 3 le dicen ahora, señor usuario, documentación presentada no acredita el valor declarado. O sea, te dice, ¿sabes qué? Tu factura no me convence. No es que, de nuevo recuérdame por favor, señores, ¿cuáles son las dos características que debe tener una factura comercial? Escríbanlo, por favor. ¿Cuáles son las dos características principales que debe tener una factura comercial? Solamente mencioné dos, debe tener dos características. ¿Cuáles son las dos características que debe tener una factura comercial? Vamos, grupo. ¿Qué pasó? Descripción detallada, sí, bien. Una sola palabra, Jorge, sería objetiva, ¿no? Debe ser muy objetiva. ¿Y qué más? Cuantificable. Recuerden todo, por favor. Lo presentado por este importador no era objetivo ni cuantificable. Por eso que se le dijo, documentación presentada no acredita el valor declarado. Sírvete presentar documentación que sustente, ojo, mira la palabra que se pone y en las normas están, fehacientemente. No dice verazmente, dice fehacientemente. O sea, tienes que darle más carga de prueba que la simple muestra de un documento común llamado documento comercial de factura o invoice, como en inglés o en el castellano suena. Y sirvas a aclarar que si la fecha de llegada fue un 23, ¿por qué pones un 25 si todavía el manifiesto se dio el 23? ¿Por qué cambias fechas? Plazo 48 horas para decir. Lo de abajo, ¿sabes qué pasa? Lo de abajo es un problema muy común en una agencia de aduana cuando uno está con de agente de aduana. Viene el cliente y el cliente dice que tiene la razón. Desde mi punto de vista en ventas o en mercado, el cliente jamás tiene la razón. El cliente dice, ya pues, no, ya llegó la nave, ya está en mi carga, ya vamos, numerar. El jefe, como está interesado en el porcentaje que le deje el cliente, entonces presiona. Y el único presionado y culpable de esta situación se llama liquidador. El liquidador le dice, ya pues chino, de una vez, numera ya, lanza ya. Pero sí llegó la nave, pero todavía no hay fecha de término de descarga. No, lanza nomás, ya después regularizamos. Ojo aquí, eso no se regulariza. El plazo es el plazo. Y el plazo empieza cuando la ley lo determina. Entonces, multa. Pero si nos vamos a la ley del trabajo, al MTC, perdón, sí, Ministerio del Trabajo, no, al Mintra, nos damos cuenta que este señor puede ser votado por negligente con tal de salvar al cliente y acusarlo y decir que la agencia no está mal. Porque no hay contratos formales en muchas de las empresas de las 300 acá en el país, del comercio. Y japanaja, pagas dinero y sales. Y el 7, miren atente, miren esta parte interesante que se da en el tema de evaluación. El 7 del 3 recién se dice, señor usuario, por favor, enviar rectificaciones electrónicas y pago de las multas. Mira de cuándo empezó y hasta cuándo llegó y sigue gastando multas. ¿Qué interés está gastando? ¿Qué interés está llevando?
Vamos, los que tienen deudas con los chilenos. Intereses moratorios. Moratorios. Ya está. Esto es valoración. Esta es una medida de la aduana que también se da en el carácter de los arancelarios, por si acaso. Esto es una forma de aplicarle un ajuste, unas pruebas, hasta un proceso que se hizo mal, que no supo analizar oportunamente el despacho. Ahora, voy a otro tema. El valor será observado a nivel de series, ya les dije. Series. La aduana mira series, primeros productos. El que ingresa los datos al Sintata, Cinsa o a cualquier sistema de software aportado por la aduana, le dirá item. En orden correlativo, según la factura comercial. Por eso acá le pongo una factura. De arriba hacia abajo, productos. Frasco amortiguador amarillo, frasco termo, frasco amortiguador termo, producto 1, producto 2, producto 3, producto 4. Serie 1, serie 2, serie 3, serie 4, relativo. Item 1, item 2, item 3, item 4. Es un lenguaje. Ahora vayamos a ver la siguiente diapositiva. Luego de la designación aduanera que usted ha optado por manifestar a la agente aduana, en este caso el representante aduanero, se le va a mostrar en pantalla, en la pantalla web de la SUNAT, como en el aplicativo. Por favor, los que estamos haciendo importación y exportación, es tiempo que bajes la app. ¿Ya? Es tiempo que bajes la app. Es tiempo que mires en la app tu propio despacho sin esperar que la agente aduana te notifique. Desde la app ya puedes visualizar el despacho. Y además, lo más importante es que habla de algo que ha cambiado bastante el tema aduanero, y es el mandato electrónico que se le da a esta nueva modalidad en el despacho. Acá pongo un detalle de un mandato que se ha realizado para que lo podamos comprender. El mandato que busca lo que antes se hacía de manera muy empírica y casi con trampa. A ver, que paga mi diapositiva. Está congelado. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Se fue. Me fue la pista. Se tenía, perdón. ¿Alguna pregunta mientras voy colocando la diapositiva? Pregunta, por favor. ¿Preguntas? ¿Una pregunta? Perdón, para todos. Para todos. ¿No? ¿Preguntas, señores? ¿Alguna pregunta? Marta dice de su parte nada. Bien, Marta, gracias. A ver, los demás señores, Jorge Acosta, Jorge Soriano, José Castillo, Joaquín Noriega, Ana, Camila, Sebastián, que aparece por ahí. ¿Todo conforme? Vamos, no se necesita avanzar deprisa, Sí, sino profe, bien. todo conforme. Axel, te vi por fin a la lista. Axel, ya está. Axel, bien. Ana, ¿todo claro? ¿Se entendió? Sí, Joaquín, sí, todo claro. Bien, Sebastián, ya te vi. Voy a anotar tu nombre, ¿no? Sebastián, listo, listo. Participe, Jorge Soriano. Sí, todo claro entonces, no hay preguntas. Espero que esta notificación le haya abierto mucho los ojos, en verdad. ¿Ya? Tienen en cuenta que la importación no es un camino fácil, sino es un camino muy abrupto, pero no imposible, ¿ya? Si solamente sabemos manejar bien el plano donde nos encontramos, esto se hace de manera muy sencilla. Déjenme levantar. Disculpen, se me acabó la diapositiva. Voy a Profe, levantarla de nuevo. profe, ¿me escucha? Acá está. Profe, ¿me escucha? Ya está. Entonces voy a quedar... ¿Me escucha?
Entonces, vamos a compartir la pantalla. Ya está. Bien. ¿Listo? Ahora sí. Ya, vamos de nuevo a entrar. Entonces ahora vamos a hablar del canal de control. Ya los canales de control creo que están muy claros. Ya sabemos que cumple un canal verde, que cumple un canal naranja y que cumple un canal rojo. ¿Qué cumple, no? Pero lo que más me interesa de los canales, más allá de lo que ya conocemos, es analizarlo cuando este hace su presencia directamente en la web como una notificación al dueño o al consignatario por su efecto. Como vemos ahí, uno de los temas principales es que lo atiende una agencia en una modalidad determinada que dice diferida. La orden ha sido dada por mandato electrónico desde la web, desde la aplicación, y que finalmente la carga tiene, dice, como punto de llegada un depósito aduanero. Ya esos son los puntos principales que recalcamos acá del canal de control. Los valores FOB, los valores que se muestran acá, lo haremos en el tema de la tributación aduanera. Pero ya dejo lo principal para un cliente, ¿no? Lo principal que debe observar. Ahora, la formalidad aduanera queda determinada por los operadores intervinientes y la administración aduanera, expresado mediante la documentación de orden general o prioritario. Acuérdense, usted que ha visto en el artículo 60 del reglamento el día de ayer, cuando le pedía que mire la documentación, que habían ciertos documentos que aparecían, ¿no? Y la letra A la aplicaba la IMPO, la que estamos viendo hoy, y que solamente mencionan como 4 o 5 documentos, pero estamos perdiendo de vista, como le digo acá, los almacenes, el agente de carga, el agente marítimo, el operador de comercio. Estamos perdiendo de vista esa formalidad. ¿Y qué dice el reglamento acerca de la documentación aduanera? De la destinación que cumplen. La destinación aduanera es solicitada mediante una declaración. Ojo, no dice DUAS, no dice DAN, no es simplificada. Si uno te pregunta, ¿qué documentos de declaración para la destinación se necesita? En una IMPO, bien. Se necesita una simplificada y se necesita una DAM. Ahora, y este es presentado a través de medios electrónicos o por escrito en los casos que la administración crea conveniente. Ya, el medio electrónico es establecido por los sistemas de teledespacho que le llaman acá. El teledespacho está basado en sistemas de soporte que comunican un ordenador, una laptop, con la página de la SUNAT, enviando la información. ¿Se acuerdan el día de ayer? El principio de validez de información. Esa famosa palabra que debes grabar y recordarte, que significa que prima lo transmitido electrónicamente sobre lo presentado en físico. Entonces, tú debes tener claro eso. Si el liquidador de tu agencia aduana se equivoca, aunque tus documentos sean correctos, vale lo enviado. No hay excusas, no hay omisiones, no hay cosas incorrectas. Se paga lo que se envía. Por eso, la aduana contempla justamente que hay multas que se diferencian por la omisión sin afectar al tributo y otras que afectan seriamente al tributo. Y es por eso que la tabla se divide en sanciones graves y muy graves, como una papeleta casi. Entonces, ya viendo en correlativo el artículo 60 del reglamento con el 190 del reglamento, ahora creo que podemos analizar qué documentos no están en tu ley. Si usted ya descargó la ley, bueno, si no la descargó, pero puede pegarle papelito en el futuro, entonces analicemos los documentos que van a ser necesarios en una importación. Y es lo que más me interesa aquí, ¿no? ¿Qué documentos pueden intervenir en una importación? Entonces, esto muestra el artículo 60 por si no lo están viendo. En el literal A, importación, literal B, reimportación, en el literal C, admisión temporal de exportación al Estado, literal D, la exportación y así
cada literal con su respectivo numeral nos menciona los documentos que debe haber. Dice, para una importación para el consumo, una declaración. En una importación, todos los formatos aparecen, formato A, formato B, formato C, ¿de acuerdo? A, B y C, formato A, B y C. Aparece o es necesario los documentos de transporte, ¿ya? Son necesarios. No importa el medio, solo los documentos de transporte, a manera general se menciona. Dice luego que cuando se trata del pago o de la adquisición del bien de compra, factura, documento equivalente o contrato, y según corresponda, declaraciones juradas en los casos que determine la administración de aduanas. Bien, acá sí vamos a detenernos a analizar esto, ¿ya? ¿Cuál sería, desde el punto de vista de usted, un documento equivalente a la factura comercial? Puede escribirlo en el chat. ¿Cuál sería un documento equivalente a la factura comercial? ¿Cuál sería un documento equivalente a la factura comercial? La declaración jurada del valor, bien, Marta, en el caso que el precio sea menor al mercado y el especialista crea conveniente, que ya debe sustentar eso. Bien, un contrato de compra-venta, sí es lo más, es el supremo de los supremos, el contrato de compra-venta, sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay en el Perú? Una boleta, ¿de acuerdo? Una boleta de venta también vale mencionar, una boleta. Ahora, vamos a analizar algo que ha puesto la señorita Marta, dice declaración jurada de valor. Y Profe, ¿y un recibo también en el podría numeral ser? 3 del literal A dice declaración jurada. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre una declaración jurada de valor y una declaración jurada? ¿A qué creen que se refiere? Muy bien, facturas electrónicas son así, muy bien, correcto. ¿A qué creen que la norma refiere cuando dice declaración jurada? Y yo he dicho que lo que ha dicho Marta está bien, hay una declaración jurada del valor, pero también hay una declaración jurada. Un ticket, un ticket, un ticket, un ticket. Cuando compras en eBay, te envían tickets y la aduana no lo acepta, no lo acepta. Salvo que figure en algunos tickets de la compra el monto y el medio de pago, o sea, la transferencia efectuada, ¿no? Acá en el Perú, para efectos tributarios, no. Un voucher, no necesariamente un voucher. Tienen todos los requisitos que reúne como un comprobante de pago, sí, pero para el tema aduanero, los comprobantes de pago deben tener, en especial los que se mezclan con la compra-venta, un correo electrónico, un teléfono, un fax, un email, una dirección. Boletas sí, boletas también, sí, sí. Hay condiciones que lo vamos a ver en valoración. La aduana ha dicho que hay ciertas condiciones que las facturas deben cumplir. Claro, esos son los documentos de comprobante de pago en el Perú. Pero póngase a pensar si usted va a vender algo al exterior. Póngase a pensar que él va a necesitar un comprobante de pago que dé de alguna manera la información, así como nosotros la pedimos, de manera cuantitativa, ¿de acuerdo? El valor y que sea detallada, porque eso es lo que pide la factura comercial. Bien, declaración jurada versus declaración jurada de valor. Diferencia. ¿A qué cree que refiere la palabra de la señorita Marta cuando dijo declaración jurada del valor? Pero, así como lee en Biblia, acá el numeral 3 dice declaración jurada. ¿Cuándo aplica una declaración jurada y cuándo aplica una declaración jurada de valor? Ideas. Ideas. Sí, lo repito, señorita Ana. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre una declaración jurada de valor y una declaración jurada? Una declaración jurada y una declaración jurada de valor.
José Castillo me dice, profe, creo que en el valor das fe al precio o al costo pactado, ya en la del valor. Bien, y la declaración jurada, José. Le pongo un ejemplo. Ya, vamos a poner un ejemplo para descartarlo. Póngase que ustedes tuvieran 16 años, ¿ya? Y yo conservo mi edad. Yo tengo 50 y usted tiene 16. Ahora, ustedes son mis hijos. Yo del país del señor Donald Trump encuentro una PC fabulosa y le envío. Pero ojo, esta PC tiene un precio alto. Ingresa al país y la pregunta es, ¿cómo demuestras que es de uso personal y no va a ser de uso comercial? ¿Cómo demuestras que el envío no se convierte a efecto de comercio por el valor, por la parte técnica, y se queda con el valor personal? ¿Cómo hacen? ¿Cómo le explicas a la aduana? Ahí están las preguntas planteadas. Es una declaración jurada, claro. Es una declaración jurada que tienes que demostrar, Sebastián. El fin, el uso. Suponte, Sebastián, que tengas 16, yo puedo argumentar como padre que Sebastián necesita para sus estudios, no que demuestre, porque la aduana no es fiscal, no es juez, que sí lo necesita para el estudio, es una herramienta de trabajo que justamente a su carrera técnica universitaria o de negocios lo necesita de manera personal. Y por tanto, pasa como la progenitora. Pregunta Sebastián, ¿la potestad de esto es obsequio o donación? ¿Cómo lo recibes? ¿Como obsequio o una donación? ¿Qué debe decir la declaración jurada? Donación, dice Sebastián. Marta dice que debes indicar el detalle del producto. Sí es necesario, Marta, indicar los detalles técnicos. Donación, dependerá del valor. Acá hay una jugada legal. Yo creo que Sebastián podríamos aplicarle uno de los elementos que aplicamos en el tema del abandono, ¿no? Lo va a dar al sector competente. Sebastián, la donación, aunque tenga por fin dar para recibir y que éste tenga una utilidad, este no corresponde a las personas naturales recibir donaciones. Le corresponden a los entes no gubernamentales dar donaciones. Por eso es que cuando muchos del Estado quieren sacarle provecho a la norma, mandan donaciones a sus famosas empresas que crean en el Perú. Donación debe cumplir con ciertos requisitos, muy bien, los requisitos establecidos para los organismos no gubernamentales, ¿no? Esos que hacen caridad con todos los niños de algún distrito, que son personas muy cristianas. La donación corresponde a los que reciben un bien como regalo, decir que es un obsequio, porque identifica a una persona que le está dando en valor o mérito algo al fin que va a cumplir la persona. Lo identifica la persona que envía y envía el comprobante de pago. El comprobante de pago sí es necesario, en estos casos, acreditar el valor de la mercancía, pero como va a ser de índole personal, no es necesario acreditar el valor técnico, porque no va a ser valorada y no va a ser vendida. Por eso que se puede sacar vuelta a la ley, si usted lee el artículo 4 del documento que le envié de los contratos de compra-venta. Por ahí empieza el ardid legal de ir pasando las cosas, ¿ya? Que surte efecto, dice, surte efecto que en este documento dice que todos aquellos bienes obtenidos por remates, por zonas libres de tributos o adquisiciones de los estados u otras maneras,
y son compradas por las personas, no se consideran bajo el carácter de compra-venta, son cosas o elementos de efecto personal. Y hemos dicho que todo lo que evoca efecto personal, por eso existe los $200 como un margen, pero no es una ley, sino que se le puede ampliar, entonces este elemento no pagaría tributos por su carácter de tema de obsequio. En cambio, si está de estrés, ya es un poco cuestionable. Aunque tengan poco valor o mucha característica técnica, se somete entonces a la interrogación y al análisis de los precios y de las personas que van a hacer uso del bien de compra-venta, supuestamente, ¿no? Por eso la palabra Sebastián no es donación, es obsequio. La declaración jurada busca identificar a alguien que va a serle beneficiario directo, cuyo fin tiene que ser demostrado. Y la donación parte para aquellas instituciones no gubernamentales que buscan pues apoyar a ciertos comedores, a ciertos colegios, a ciertas instituciones sin fines de lucro. Por eso. En cambio, una declaración jurada del valor busca demostrar en una compra-venta cuyo carácter es comercial que el precio demostrado en los documentos es el que realmente se ha pagado y negociado y que por tanto quiere desestimar, por ejemplo, como en el caso anterior de la valoración, el precio que te dice la aduana con respecto al que tú tienes. Esa es la diferencia. Y generalmente uno pone una declaración jurada de valor cuando uno trae cosas que sabes que en el mercado valen, tiene un precio diferente, ¿no? Tiene un precio diferente. Y por eso que necesitas el documento, ¿no? Para la parte comercial y el otro para la parte personal. Bien, esta parte que muestra el artículo 60 es incompleto a luces. La declaración jurada de valor no es un equivalente a una factura, sino que es un respaldo a los precios que tú pones en la factura comercial, José. Suponte, ¿no? Tú traes un smartphone, por ejemplo, de RAM y ROM, una RAM de 64 con un ROM de 258 y una memoria expandible de unos 4 terabytes, y te diga, ¿cuánto le costó esta fabulosa máquina de almacenamiento llamado smartphone? Porque no es un móvil, es un smartphone, es en la parte comercial. Bueno, a mí me lo vendió el chino a $120. Ah, interesante. Entonces él te va a decir, bien, como este es un elemento muy similar, no idéntico a otros que están en el mercado, por favor demuestre que este es el valor realmente pagado por pagar. Entonces vas a tener que acompañarle un documento como declaración diciendo por qué motivos, con pruebas, te ha costado ese precio y cómo has acordado con tu proveedor de tu elemento en compra. Por eso el tema de, ¿cómo se llama?, del ajuste del valor es para evitar con la declaración jurada que llegues a esto, a pagar un valor que dice la aduana con respecto a tu bien de compra-venta. Esa es la finalidad. Sustentarlo no esperar que te notifiquen, porque cuando te notifican no puedes recabar las pruebas, tienes que adelantarte. Ahora, como los documentos son varios, entonces yo he enumerado aquí otros documentos que puedan estar interviniendo y que son necesarios. Por ejemplo, ahí le pongo, ¿no? La documentación prioritaria sería que la factura equivalente, el documento de transporte y el documento que acredite el seguro. Hemos dicho que el seguro son 3 seguros, eso ya depende de ustedes. El packing list no es un documento que figura dentro del proceso, dentro de la ley de aduana o reglamento. La DAN sí se menciona, pero lo que no se menciona es el contrato de compra-venta, porque generalmente esto queda entre las partes y como entra en el ámbito de la compra-venta, y su índole es de libertad, por tanto no se coloca, pero sí se necesita de repente para entender la conducta de las ventas, de los descuentos, ¿no?, de los ofrecimientos que realiza el comprador con respecto, el vendedor con respecto al comprador. En la parte accesoria podríamos decir que no vayamos a olvidar la documentación para mercancía restringida. No vayamos a olvidar el tema de las transferencias de banco que hayamos hecho. No olvidemos que algunos elementos necesitan ficha técnica para tener una mejor respuesta de la institución o que la parte técnica de ello concuerde con la nuestra. Y no olvidemos también que si no queremos el comercio aplicado por los tributos peruanos, nos podemos valer de un documento llamado certificado de origen. El volante es un documento, volante de despacho como warehouse, son documentos operativos
de operadores de comercio como parte del despacho, por eso pongo ahí. La guía de remisión, que ayer mencionamos, también forma parte del tránsito en una exportación y es necesaria manifestarla. El aviso de llegada es un documento pues, que manifestará lo que arbitrariamente aquí en el país se le llama el cobro del visto bueno, que ya lo van a entender algún día cuando lo traen en cargas grandes, y las navieras, no específicamente la línea naviera, la parte comercial, sino la parte marítima que lo representa, le va a cobrar a usted esto. Entonces vas a ver que esos documentos se van incorporando en la medida en que vas realizando tus propios despachos y varían. Por ejemplo, acá le pongo un elemento que se compró por montones en Amazon y lo traían. Entonces este elemento era sujeto de documentación por carácter restringido. ¿Por qué se le puso carácter restringido a esta mercancía? Porque esta mercancía hacía contacto directo con un producto que era alimenticio y que por tanto debían establecerse las condiciones de que este elemento no iba a ser nocivo o dañino al sujeto. Usted es un sujeto de 20 años, yo no creo que ponga ahí su huevito en este elemento y lo lleve a su trabajo. Es claro, si miramos desde el punto de vista de la designación, que el sujeto que va a hacer uso de este bien es un menor de edad. Y este menor de edad entonces oscila, si somos conscientes, entre un kinder de 5, kinder acá, y un 9 o un 10 de la primaria. Entonces por eso que se debe garantizar que este elemento, cuando tenga contacto con este no vaya a dañar o alterar las características organolépticas que tiene el producto. Por eso que se le mencionó que necesitaba ser observada como una mercancía restringida. Por eso, y eso lo menciona el artículo 194 del reglamento de la ley de aduanas, que acompaña a todas las importaciones en el caso de bienes que tengan esa naturaleza de restringida. Acá están los documentos de declaración, el formato A. Cuando excedes el número de series, aparece el formato A1. Lo mismo ocurre para el formato B. Si excede el número de series que se suscriben en el formato B, entonces nace el formato B1. Y cuando se trata del pago de los tributos, entonces lo haremos en la declaración del formato DUA-C, pondremos el pago de los tributos, y la declaración andina de valor es la información que recoge la CAN para poder ver el flujo comercial que se tiene y compartir las evidencias de ser necesario entre las aduanas en el caso que una aduana necesite opinión técnica de parte de la CAM, o sea, la Comunidad Andina. Acá está acá en Aramburu. Para poder realizar el régimen de importación para el consumo se requiere que mediante la distinción aduanera se otorgue el mandato al operador de comercio. Esto está en el artículo 129 de la Ley General de Aduanas. Y dice lo siguiente, ¿no? Yo lo he pegado porque lo mío no es tan sustancial como dice la ley. Acto por el cual el dueño consignatario o consignante encomienda el despacho aduanero ante sus mercancías a un agente de aduanas, que lo acepta, ojo, por cuenta y riesgo de aquellos. Ajá. Nos ponemos en el plano del exportador. Ya, vamos a ponernos en el plano del exportador. Yo soy una persona que recolecto mucha mazorca de Cajamarca y he decidido, pues, así como los venezolanos compran su harina amarilla para hacer arepa, yo también quiero llevar harina amarilla, pero no es amarilla la mía, es un poco blanca, a otro país. Y el agente aduana, pues, acepta mi ingenioso emprendimiento de abastecer en otros países de mi maíz blanco para hacer, pues, estas famosas cachangas o arepas, ¿no? Y entonces yo en vez de ponerle 100% producto de mazorca, de maíz, lo combino con un polvo que pues causa efectos secundarios. Si el despachador o el agente que lo acepta por cuenta de riesgo no toma las medidas de un BOE, de un VAS, de un control antidrogas o revisa la carga antes de, entonces si se encuentra el elemento aquí, entonces el responsable íntegro de la pena sería el agente aduana. Y vamos en grado a participación. Ahora contemos la participación, ¿no?
De repente el despachador se fue a ver el llenado del contenedor de los almacenes que uno tiene, y como el despachador es joven y no valora el empeño de las personas, le compra un pollo de una marca muy reconocida de pollos norteamericanos y le entretiene que vaya a comer a un costado, mientras nuestros amables trabajadores siguen llenando como camello nuestro contenedor, ¿no? Una vez que lo llenan, pues decidimos que el joven incautamente se acerque y presinte ponga el precinto de su agencia de ahí, ¿no? Y como él no sabe ni cómo se presenta, ni cómo se presiona, ni cómo se revisa que un precinto está correctamente asegurado, entonces amablemente el acto cristiano surge y dice, yo lo pongo por ti, tú sigue comiendo, ¿no? Y así van sucediendo en la cadena transportista, que de repente también es más ingenuo, supuestamente, acepta una carga de esa naturaleza. Los estibadores ya saben cómo es la movida, entonces todos se participan. Entonces uno en la ley del delito y en la ley del contrabando y narcotráfico, entonces busca en la cadena pues a los culpables. Por eso siempre es aconsejable que tengas un poco de experiencia en cuanto a estiva. Si vas a ir a mirar llenado, empresas, un poco de noción de cubicaje, para que tengas una idea del espacio, del peso de las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando me toca ver el tema y lleva una carga por broma, le dices a un muchacho, ¿sabes cuánto pesa un kilo de huevos? Si él solamente lo ha tomado de su casa, lo que compran y lo fría, es muy fácil poder poner una carga y él no entender lo que ha pasado. En la parte de abajo dice el mandato se constituye mediante ¿qué? El endose. Bueno, creo que todos tenemos una idea clara de lo que es endosar, ¿no? ¿No? Por favor, ¿me está claro el endose? Todos tenemos una idea del endose, endosar. ¿Sí? Que escriben por el chat, por favor. Tenemos una idea clara del endose. ¿Alguien que así? Jorge Acosta, sí, muy bien. ¿Quién más? Si alguien puede escribirlo para que su opinión sería muy importante. No sea tan pasivo un sí, un no. Sí, si alguien puede escribir bien y todos leemos, aportamos mucho a la sesión de hoy también. ¿Sí? Ahora, pregunta del millón. La factura comercial. Yo no. Ana dice, Ana, ya. Ah, muy bien, Ana. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? Escriben, por favor, ¿no? A ver, Sebastián, ¿no? Ya que no te pronuncias. Axel, a ver, vamos. Escribe, ¿entendió? ¿No entendió? Sí lo sabe. ¿Entiende el acto que va a pasar acá? Firma y sello de los representantes del consignatario de la carga, ¿correcto, Marta? Por eso se puso el tema aquí del mandato electrónico. Acá voy a contar un poco la casuística que se hizo en una agencia aduana. Es la cesión de un documento a otra persona, muy bien, es una parte muy formal, lo que ha escrito Jorge, muy bien. Firma y sello, ¿qué más? Ya vas viendo, Ana. Vamos a recoger la opinión de todos tus compañeros para hacerlo uno solo. Bien, firma y sello de los representantes consignatarios de la carga, ¿correcto? Acá vamos a acotar algo. Cuando Marta dice carga, estamos hablando, por si acaso, recordemos un poco el tema de transporte. La carga es lo que ya está agrupado. Dentro del agrupamiento de esta carga, dentro, lo que conforma sus unidades, son las famosas mercancías. ¿Y quién más puede opinar, por favor? ¿Otra idea? ¿Otra idea, por favor? Bien, vamos a juntar las dos opiniones de Marta y Jorge. Bien. Acá vamos a poner algo bien claro. Tú has comprado y has pagado y el documento de comprobante, factura comercial, es la prueba de la compra, pero no es la prueba de la tenencia. ¿Bien? No es la prueba de la tenencia. Yo puedo comprar por Jorge, pagar por Jorge, pero no embarcar para mí, sino para Jorge. Es transferir un poder a otra persona. ¿Correcto, Sebastián? Es reconocer finalmente quién es el poseedor del bien. Por eso que aquí se amarra mucho esta palabra, por favor, siempre revise, a la ley de título valor, acá en el Perú, a la ley de título valor. Y la ley de título valor que confiere reconocer al dueño realmente del bien de compra-venta, aquí en especial del bien. ¿Quién es el que realmente es el dueño? O es el consignatario que recibe. Por eso que decíamos que en una declaración aduanera, en la diapositiva, antes que se nos cuelgue el Zoom, decíamos, solamente hay dos situaciones claras, que debe ser para una sola persona, o sea, un solo consignatario. Número dos,
que debe estar manifestada en un solo manifiesto de carga. Y acá cumple la primera imposición de que en ese momento en el que se otorga al aportador nominativa o a la orden, se le da a quien le corresponde realmente tomar la destinación y finalmente él dar la nacionalización del bien de compra que ha venido embarcado. Eso es un endoso. Y el endoso, en su amplitud, acá cuando recibe la carga, sí es una transferencia de un bien que es de alguien al bien que será finalmente el otro. Pero en el mandato de despacho, aunque uno le confiere el mandato electrónico, solamente habla de una representación. El agente en este instante no es el dueño, sino es el representante. Entonces, ahora tenemos la idea clara de que el documento de transporte es el que manifestará contundentemente quién es el dueño de la carga. No la factura. La factura simplemente demuestra las compras, las transacciones comerciales que hemos tenido con los demás. Entonces, como este mandato ya es una realidad que se debía hacer debido a que en un caso que me tocó por discrecionalidad es que como uno revisa mucho las cosas, el cliente estaba en Piura y la agencia que actuaba en nombre de él estaba en Lima. Entonces, lo que sucedió es que uno se preguntó en ese momento y dice, pero ¿cómo es posible que aparezca la firma de alguien que se encuentra en Piura cuando el despacho se está haciendo en Lima? Hablo de la firma, no estoy hablando del poder especial que dice ahí, que le otorgas un instrumento al otro para que te represente y firme por ti en el poder, pero hay que tener en cuenta que este poder, aunque sea notarial, si es una empresa, debería estar constituida como tal en el mismo RUC mencionado quién es el apoderado en este caso. Y entonces sucede que acá el representante aduanero con la persona que lo había contactado como cliente a él, que hacía de comisionista, pues ya tenía todos los sellos. Y es muy curioso que hay gente que tiene la mala costumbre de las cosas que hace, no las rompe, no las bota, sus papeles, ya por si acaso si estás haciendo esas cosas y solo que rompas el papel, suelen ponerlo en tu escritorio, tirarlo en el tacho de basura, no hay quitapapel, en nada. Y cuando llegas y quieres buscar pruebas de este ardid, no falta quien colabore y presente los borradores y los ensayos que hacías como para que la nota de 10 se transforme en 20, ¿no? Lo mismo sucedió acá en el carácter de esta situación de poner, ojo aquí, el mandato electrónico. De tal manera que una ley del incremento de patrimonio justificado persiga de alguna manera silenciosa a que hay personas que se cambian muchas empresas, ¿no? Mucho rotan. Claro, es natural que de repente digas, no, muy caro por aquí, me voy al más barato, pero también es un suceso de que de repente hay situaciones irregulares. La diapositiva dice que el operador interviniente le entrega al operador de comercio exterior el mandato, acá, por eso sale en la página de la SUNAT, esto al costado del canal dice mandato electrónico. Otorga el mandato electrónicamente por el portal, para que pueda el operador de comercio que ha sido escogido a elección del operador interviniente pueda numerar la DAN, mejor dicho, pueda darle nacimiento. Y entonces él valida con esta firma la declaración que se ha sentado de repente para este solo despacho o para un poder dado al año, depende. Entonces, por eso es que sale esto, ¿no? Le otorgaron el despacho a esta agente aduana como mandato electrónico, como dice la figurita de la diapositiva anterior. También el tema del mandato se puede aplicar a manera de un solo despacho o a manera anual según el consentimiento que tenga el operador. Para el dueño consignatario debe contar con el registro único contribuyente siempre en su calidad habido y activo, por si acaso, habido y activo. El tipo de mandato electrónico se configura por periodo o por documento de transporte, como le dije al comienzo, no por periodo. Yo quiero que este sea mi agente aduana por un año y se va a revalidar,
o simplemente es el despacho que yo hago cada vez, cada 2 meses, o cada ciertas veces en el año, simplemente busco uno y de repente busco a otro, porque ha habido casos, por ejemplo, puntuales, donde hay agencias aduanas que han desaparecido, han cambiado de representante de dueños, se han abierto, se han dividido los poderes entre ellos internamente y han creado un grupo, su propia agencia, entonces acaba con el nombre, y han habido así pequeños líos por el registro de la marca o el nombre que ellos tenían en ese momento, ¿no? Y más o menos es para llevar un orden y un control de lo que está sucediendo en cuanto a las disposiciones de la famosa destinación aduanera. No, acá no sé qué está pasando con esa máquina. Bien, entonces el mandato ahora es obligatorio. Lo puedes hacer tú desde tu propia app, o de tu propio ordenador, de tu propio laptop, designar. Ahora la pregunta sería también de repente en el de fondo, ¿y cómo pues yo puedo identificar a quién darle mi mandato de despacho, ¿no? Esta es una pregunta muy personal. ¿Cuáles serían los criterios que tú tomarías para otorgar tu mandato de despacho al operador? ¿Cuáles creen que sean los criterios que se puedan tener como dueño o consignatario para otorgarle el poder, ¿no? Déjame ver un momento que tengo un pequeño... Ya está. Sí, estoy viendo que se me apaga la diapositiva, vuelve, oscila, sí. Sí, porque no son así, sí, lo he notado también en mi pantalla. Bien, me detengo un ratito a preguntar, ¿no? Acá, mientras se arregla la web o la red. ¿Y cuáles serían los criterios que tú tomarías entonces para poder dar mandato de despacho? ¿Cuáles son los criterios que debes tomar? ¿Qué criterios tomarías? Hay 300 agencias de aduana, en promedio. ¿Qué criterios tomarías tú para dar mandato de despacho? ¿Cuáles son tus criterios para otorgar mandato electrónico a tu nuevo operador de comercio exterior, como dice la norma? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían tus criterios? En el chat sus opiniones mientras arreglo controlar el despacho de la mercancía. Bien, Ana. Bien. ¿Alguien más, por favor? Ana dice controlar el despacho que ella lo requiere para el control de sus mercancías. Bien, otros más, por favor. Den opiniones y yo les doy un ejemplo. Yo les doy un ejemplo para poder, sin menospreciar o indicar una determinada agencia, ¿qué criterios pueden tomar? ¿Cuáles son los criterios para otorgar el mandato de despacho que tú tendrías respecto a tu operador de comercio? ¿Cuáles son los criterios? Criterios, señores, criterios. Revisión de la vigencia de su código como agente aduanero. Sí, correcto, es necesario. Sí. Hay veces pasan cosas inesperadas, ¿no? Con respecto a determinadas agencias de aduanas, ¿no? Algunos que sobre todo, bueno, ha habido casos, que en la aérea ha habido esos casos, ¿no? de que se han quejado clientes respecto al código, ¿no? Que emitían los agentes de aduanas. Otra persona, por favor. José, por disculpe, no se lo oye bien, se le entrecorta. Bueno, yo no le... gracias, José, de repente yo no le puedo oír, pero voy leyendo los chats. Acá figura la máquina como que
oscila todo, ¿no? Bien, otra opinión, por favor, para yo darles una opinión, una idea general. No voy a decir exactamente cuál es una agencia en especial, sino voy a dar más bien un criterio. Bien, yo le voy a poner un ejemplo para todos, si es que me oyes. ¿Se me puede ir? ¿Se puede oír? ¿Se puede oír? Para dar un criterio, ¿se puede oír? Sí, bien, yo le doy un criterio. A ver, dos ejemplos voy a dar. ¿Ya? Muy bien, Ana. Gracias, Marta. Gracias, Sebastián. Voy a dar un ejemplo para los que somos padres y para los que somos solteros. ¿Ya? Digámoslo así, ¿ya? Voy a partirme en dos. Quien es padre, gracias, Jorge. Cuando uno tiene un menor de edad, uno cuando va a ponerlo por vez primera a un centro educativo en el país, ya sea la primaria, la secundaria o la universidad, toma unos criterios, tomas opiniones, recoges información. Lo mismo debes aplicar entonces en función a tu propio operador de comercio. Esas opiniones, buscarlas, referencias. Puede sonar bien una determinada agencia, porque de repente la meritocracia lo tiene porque sus despachos son tan grandes, con empresas tan grandes, que pues el tributo es la justificación casi de decir que es muy buena, ¿no? Porque a mayor cliente tú dices, bueno, no, ahí está la famosa empresa, ¿no? De este grupo que estaba cubierta con los del Brasil, no están en esa agencia, no deben ser buenos, ¿no? Piensas. Pero tú eres un importador, pues, de un valor de mercancía de $10,000 al año, o cada medio año dos compras, ¿no? Y estos meten, pues, $250,000 en un despacho de una semana, el fin de mes cierran con otros 50,000. Entonces, el profit o la ganancia que le dejan a las empresas son grandes, grandes en los tributos, grandes en las comisiones para las agencias. Lo mismo puede pasar contigo. Tienes que elegir una agencia en función al valor o referencia que tiene como experiencia de tu producto. Eso es muy importante. Yo tengo telas, estupendo, ya me voy a una agencia de aduana, pero la pregunta del millón es, ustedes, señores representantes aduaneros, ¿tienen experiencia en telas? Claro que por supuesto que conocemos el nylon, el rayón, la viscosa, ¿no? El poliestireno, sí, los conocemos perfectamente bien. Como uno es padre y dice, bueno, a ver, pues permítame pues entonces que usted me ayude a sacar el cálculo del metro lineal de mi famosa tela, ¿no? Muy bien, Sebastián, chequear la agencia de aduanas tenga un buen tiempo y que no haya tenido problemas con clientes anteriores, como también complemento a lo de Sebastián con la aduana misma, ¿no? Con la aduana misma. ¿Tú dirías una agencia que siempre ha salido canal rojo? Vamos, ¿irían a una agencia con canal rojo? No, no, ¿por qué? Porque ya sabe que el canal rojo es... No, un canal rojo te he demostrado es peligroso, es problemático. Si el especialista no está en su buen momento, te va a caer, tiene que tener prestigio. Yo comparto la opinión en el prestigio siempre en la manera en que saben hacer bien las cosas, porque el prestigio puede ser por marca. Ya hemos conocido casos peruanos donde las marcas ya han defraudado al público, ¿no? O sea, el prestigio es un cliché para atrapar lo que empezaste con un buen auge, pero terminas dándole la espalda a la misión, al valor que tenía como empresa, ¿no? Y la gente solamente por continuidad lo hace, ¿no? Eso, yo lo aplico eso, por ejemplo, cuando uno compra un smartphone, ¿no? Antes se compraba un Sony, porque Sony era televisor, porque Sony eran equipos y porque Sony era smartphone. Hasta que eran otras marcas, ¿no? Salieron otras marcas en el mercado. Ahora mira, un Huawei es muy superior tecnológicamente a un Samsung. ¿Tú no has visto la resolución de 45 megapíxeles cámara frontal y cámara detrás que tiene? Y un obturador de 5.0, no es el 2.0, y de una velocidad de 2.5 GHz hasta 5 GHz de velocidad en el smartphone. Son cosas que pasan desapercibidas, que no los ven, porque te invade tanto la propaganda que hace pensar que en verdad son buenos porque presentan a sus buenos elementos, como hacen en la propaganda, ¿no? Un jugador que hizo un gol cuando después de 20 años, ¿no? De éxito, algo así. Es importante conocer el récord de la agencia, es importante conocer la experiencia en el rubro que tú estás manejando. Eso es importante para dar el mandato. Y hay veces los mandatos
si cambian de un operador con otro, más que todo es por el tema de los gastos y pagos. Muy pocas veces he analizado, cuando se me ha pedido, si lo han abandonado por el tema de no tener pues experiencia. La han tenido, pero a veces el problema no viene del todo acompañado con el agente o el representante aduanero, sino que la elección de la compra-venta, que ha sido libre de parte del comprador con respecto al vendedor, ha sido mal negociada. Entonces tú no puedes hacer algo mal negociado, no lo puedes enmendar. En medicina yo siempre digo, si alguien ya viene con un cáncer terminal, lo único que es el milagro, porque la medicina ya no surte efecto, ya no hay terapia que arregle al 100% lo que ya está al 100% por fenecer. En el comercio, si tú negocias mal algo, no te esperes muchas veces que el representante aduanero lo solucione lo que mal negociaste, ¿no? Por ejemplo, este caso anterior de la valoración fue mal negociado, no fue problema de la agencia. ¿Y sabes quién se demoraba? El cliente se demoraba en responder porque la empresa que te representa en ese momento no tiene la información para responder a la aduana. No está el especialista. Punto número uno, debes darte cuenta que si hay un especialista, ¿no?, dentro de la empresa que responda a este problema y que sepa cómo responder, ¿no? Quien vende juguetes sabe la oleada del tiempo de los juguetes, qué juguetes tienen intemporalidad y puede traerlo, sabe. Y sabe qué producto puede venderse un tiempo y otro no, y no lo trae. Lo mismo en una empresa. Uno, la experiencia a manera general. Dos, la experiencia específicamente en tu producto. Número tres, como le decía, tiene que haber un especialista en la materia. Cuarto, tiene que haber personal. ¿Sí? Los juguetes pueden ser más en Navidad. ¿Qué hemos dicho de los juguetes, Sebastián? Que son elementos de distracción y entretenimiento. Los juguetes son a todo tiempo, no tienen temporada. La Navidad es un cliché sentimental, basado en la religiosidad, no de la paz, ¿no?, de encontrar armonía, pero un juguete no tiene tiempo, no tiene caducidad. Más bien le das más marketing en la Navidad para venderlo por la situación del sentimiento que embarga, que porque, digamos así, que por ser bueno el producto en sí se mueve, ¿no? Mira las ofertas que hay en el supermercado. Párate un día como asesor de otro cliente y ven en diciembre un supermercado de los malls, vas a ver que si tú has ido todo el año mirando los precios y llegas a fin de año con tu lista de precios, mira, nada ha cambiado, no ha variado. Solamente han metido más propaganda y están rotando stock de inventario que no se vende y lo ponen en oferta, ¿no? Por eso es importante ver que cuando das mandato de despacho tomas esos temas de mención que te pongo. Y número uno, también importante no olvidar que haya una parte de representación legal. ¿Qué pasa si hay un problema de notificación? Tienes que responder de la manera de ley, por lo menos, ¿no?, con los términos que te digo que siempre manejas en el ámbito de la ley de aduanas. Un poco responderle al término. Porque si no respondes al término, la parte jurídica de la administración te va a responder que es improcedente, o sea, no procede, no va con la realidad, no va con la supremacía de la realidad que en ese momento dices, ya llega y no, esto no es, no encaja, no estás en sintonía con el problema, entonces no procede, lo siento. Y te quedas, pues, con más tiempo en la incautación, con más tiempo en la inmovilización, entonces no te conviene porque lo que está corriendo es el almacenaje, ¿no? A veces esos puntos siempre se mencionan en los seminarios que uno va, pero siempre se le debe más advertir que esto no es simplemente dar por dar, sino hay que investigar antes de dar. Es como el voto, ¿no?, que viene a las elecciones. Igual, hay que investigar bien para dar con exactitud. Bueno, ¿qué pasa? Ya está, listo. Bien, creo que tengo problemas con mi imagen, lo veo me estática. Bien, ¿alguna pregunta? Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta al tema? Mañana cojo todos los regímenes de IMPO, termino con ellos y liquido con lo de exportación. Pregunta, por favor. Una pregunta final. Una pregunta final. ¿Alguna pregunta final? Joaquín Noriega, Sebastián Acel, ¿cómo te están dando palabra? Entonces. Bien, voy pasando lista. ¿Todo claro, Jorge?
Sebastián, bien, voy tomando asistencia, me van a ir respondiendo. Ya Jorge Soriano ya están, perfecto. Sebastián ya está. Jorge Acosta ya está, gracias. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Jorge Soriano. Jorge Acosta, gracias. José Castillo, sí, buenas noches, José, ya tengo lista, gracias. Ana Sotomayor, muy agradecido. Gracias, Ana. Gracias. A ver, por favor, los demás por vía chat, porque parece que el audio también se está yendo. Muy bien, Jorge, gracias. Muy buenas noches, Jorge. Joaquín Noriega, Joaquín Noriega. Ajá, Joaquín Noriega, ya, sí. Buenas noches, Joaquín, gracias. Lista, ya está, lista. José Castillo también ya está, gracias. Buenas noches, José. Minaya Camila, gracias, Camila, gracias, buenas noches. Gracias, Camila. Marta, gracias, Marta. Buenas noches, Marta. Colgó una diapositiva, por si acaso. No, una diapositiva, un PDF. Algunos puntos, otros no, porque ya están en la ley. Marta, gracias, Marta. Buenas noches. Hasta mañana. ¿Alguien más falta en mi lista? Tengo 9, son 11. ¿Alguien que no aparezca? Carlos Eduardo está por ahí. Tengo 9. Tengo 9 en lista. Tengo 5. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Camila. En lista, por favor, muchachos. Tengo a Ana Sotomayor, José Castillo, Camila Minaya, Jorge Acosta, Joaquín Noriega, Axel, Sebastián, Jorge Soriano, Marta Vargas. ¿Falta alguien? Sebastián, profe, si sabe alguna de algún seminario, avíseme. Voy a asistir a alguna conferencia de despacho. Sí, ánimo. La institución también creo que genera sus seminarios y me parece que les van a dar, porque es parte de la normativa, estar actualizados. Sí, se adhiere y le comunicará a la institución para que puedan participar, porque todo es humano. Sí, Sebastián. Sí. Gracias, Sebastián. Buenas noches. Quedan 4. ¿Cuáles son esos 4 que están, ¿cómo se llama? Desaparecidos? ¿Alguien más, por favor? ¿Falta alguien más? Sí, Sebastián, gracias. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Vayan repasando, por favor. Bien. Bien, tengo 9 en lista. Axel ya está listo. Caramba.